Bueno, a ver, la cotangente es la inversa de la tangente, la inversa multiplicativa. Quiere decir que respeta los signos, como todas las inversas multiplicativas, respetan los signos de las funciones. Entonces, 135, su suplementario es 45. La cotangente va a ser menos la tangente de 45. La secante es la inversa del coseno. Si el coseno de 120 es igual a menos el coseno de 60, la secante de 120 va a ser menos la secante de 60. La cotangente de 120, el suplemento es de 120, que es 60, o sea que aquí me va a quedar menos la cotangente de 60. Y 150, el suplementario es 30. La cosecante es la inversa del seno, que el seno de 150 es igual al seno de 30. Por lo tanto, acá me va a quedar cosecante de 30 grados. Bueno, estos son los ejemplos, cómo reducir del segundo al primer cuadrante. Ahora, si volvemos para atrás y observamos el título que teníamos, ¿sí? Decía, relación entre las funciones trigonométricas de ángulos del primer y segundo cuadrante. Y entre paréntesis, relación entre funciones trigonométricas ¿de qué ángulos? ¿Cómo son los ángulos que nosotros estuvimos relacionando? Suplementarios. Bien, vayamos ahora al tercer cuadrante. Y de nuevo les digo que es tal cual lo que tienen en la guía. Tomamos un ángulo ahora en el tercer cuadrante. Supongamos que ese ángulo es un ángulo de 240 grados. Y quiero ver cómo compararlo con un ángulo del primer cuadrante. O sea, tengo que llevarlo al primer cuadrante. Fíjense qué fácil. A los 240 grados, ¡shuc!, le saco todo esto. Y todo esto es 180. O sea que, ¿cuánto va a valer este ángulo? Si todo esto es 240, 240 menos 180, ¿cuánto es? 60 grados. Entonces, vamos a comparar a este ángulo de 240 con un ángulo de 60 grados. La pregunta que sigue en la guía es, ¿cómo son estos dos ángulos? Bueno, estos dos ángulos, ¿qué diferencia tiene entre ellos? 180 grados. Entonces vamos a decir que son dos ángulos que difieren en 180 grados. O sea, que esas dos preguntitas que hay, ¿cómo son estos dos ángulos y en cuánto difieren?, las podemos juntar y decir que son dos ángulos que difieren en 180 grados, o si lo digo en radianes, en pi. Y ahora vamos a analizar como antes, como en el caso anterior, cómo son sus ordenadas y cómo son sus abscisas. Porque fíjense, este triángulo que me queda acá, si pienso fuera de la circunferencia trigonométrica, y este triangulito son iguales. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo son las abscisas? La abscisa de 60 es esta. La abscisa de 240 es esta. En valor absoluto son iguales, pero una es positiva y la otra es negativa. Entonces las abscisas son opuestas. Pero pasa lo mismo con las ordenadas. Esta es la ordenada de 60, que en valor absoluto es igual a la ordenada de 240, pero esta es negativa y esta es positiva. Entonces, tanto las abscisas como las ordenadas son opuestas en este caso. Entonces, teniendo en cuenta todo esto,
podemos ver y decidir el seno de 240 grados a que es igual, el coseno de 240 grados a que es igual y la tangente de 240 grados a que es igual. El seno. Dijimos que las ordenadas son opuestas. Entonces el seno de 240 grados va a ser igual a menos el seno de 60 grados. El coseno de 240 que va a ser igual, también las abscisas son opuestas, entonces va a ser menos el coseno de 60 grados. Y la tangente, como es seno sobre coseno, menos dividido menos más, me va a quedar la tangente de 60 grados. Bien, si nosotros esto ahora tratamos de hacerlo en forma general, vamos a ver que, primero, vamos a ver la notación. 240 grados lo podemos escribir como 180 grados más 60 grados. O sea que un ángulo cualquiera del tercer cuadrante lo vamos a poder escribir como 180 grados más un ángulo del segundo cuadrante. Si lo llamo alfa, todo esto va a ser 180 más alfa. O pi más alfa. Pi, recuerden que es 180. Entonces, si escribimos en forma general, ¿qué va a pasar? El seno de pi más alfa va a ser igual a menos el seno de alfa. El coseno de pi más alfa va a ser igual a menos el coseno de alfa. Y la tangente de pi más alfa va a ser igual a más seno sobre coseno tangente de alfa. Y acá tenemos algunos otros valores para ver y relacionarlos con ángulos del primer cuadrante. Voy a hacer 2 o 3, los demás los pueden hacer ustedes que tienen en la guía. Por ejemplo, el coseno de 210 grados. 210 grados. Le resto 180, me da 30. Así llego al primer cuadrante. Recuerden que para llegar del tercero al primero les resto 180. Entonces, el coseno de 210 grados va a ser menos el coseno de 30 grados. Por ejemplo, vayamos a la tangente de 225. 225 para llegar al primer cuadrante, le resto 180, llegó a 45 grados. La tangente dijimos que es positiva, entonces me queda la tangente de 45 grados. Bien, así los demás los pueden completar ustedes. Ahora, vamos a completar el título de este segundo punto, o sea, de la relación entre funciones trigonométricas de ángulos del primer y tercer cuadrante. ¿Qué podemos decir? Si dijimos que son ángulos que difieren en 180 grados, relación entre funciones trigonométricas de ángulos que difieren en pi o en 180 grados. Recuerden que pi es 180 grados. Bien, y ahora sí llegamos al último, al cuarto cuadrante. Veamos, cuarto cuadrante. Supongan que este es un ángulo, yo puse aquí de 330 grados, supongamos, ¿sí? Quiero compararlo con un ángulo del primer cuadrante. ¿Qué hacemos? El simétrico a este ángulo con respecto al eje X, o sea, hago esto, subo y ahí voy. Quiere decir que
Fíjense primero, ¿no? 330 grados, sentido antihorario, lo puedo escribir como menos 30 grados, sentido horario. Quiere decir que un ángulo de 330 grados coincide, es congruente con uno de menos 30 grados. Entonces, este ángulo de menos 30 grados lo comparo con su opuesto, con el de 30. Bien. Por lo tanto, ¿cómo son menos 30 y 30? Ángulos opuestos. Pero opuestos en signo, ojo, ¿sí? No confundir con opuestos por el vértice. Ángulos opuestos en signo. ¿Cómo son las abscisas y cómo son las ordenadas? Bueno, veamos. La abscisa coincide en valor absoluto y en signo. Y las ordenadas son iguales en valor absoluto, pero la de menos 30 grados es negativa. ¿Sí? Entonces, abscisas iguales, ordenadas opuestas. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya se van dando cuenta cómo es con lo anterior. Seno de 330. 330 lo comparo con el de 30. Las ordenadas dijimos que son opuestas, entonces acá me queda el seno menos el seno de 30. El coseno, las abscisas coinciden, por lo tanto este es el coseno de 30. Y la tangente de 330, de nuevo, la tangente de seno sobre coseno me va a quedar menos tangente de 30. Entonces, cualquier ángulo del cuarto cuadrante es ¿qué? Opuesto de un ángulo del primer cuadrante. O sea que si alfa es un ángulo del primer cuadrante, entonces, lo escribo acá en grande, 2pi menos alfa, que coincide con menos alfa, ¿de qué cuadrante es? Del cuarto. A ver si están de acuerdo con esto. 2pi es 360 grados. 330, en el ejemplo que hicimos, ¿cómo lo pudimos escribir? Como 360 grados menos 30 grados. O sea, que 360 grados menos 30 grados dijimos que es lo mismo que menos 30 grados. Entonces, 2pi menos alfa es lo mismo que menos alfa. Entonces, si completamos en forma general, el seno de 2pi menos alfa va a ser menos el seno de alfa. El coseno de 2pi menos alfa, el coseno tiene la misma orden abscisa. Las abscisas son iguales de 2pi menos alfa y alfa, por lo tanto esto va a ser el coseno de alfa. Y la tangente de 2pi menos alfa va a ser menos la tangente de alfa. Bueno, algunos valores. Tangente de 300, por ejemplo. 300 grados, ¿con qué lo comparo? ¿Cuánto necesito para llegar a 360? 60 grados. La tangente va a ser menos la tangente de 60 grados. Por ejemplo, la cosecante de 330. La cosecante es la inversa del seno. El seno de 330 es menos el seno de 30. Por lo tanto, la cosecante de 330 va a ser menos la cosecante de 30. Y los demás se los dejo para ustedes. Con esto terminamos esta parte y después les voy a escribir en la guía, en las indicaciones, qué es lo que tienen que hacer. Chau, chau.